Continuando con el estudio de fuentes de campo magnético, a continuación veremos el flujo magnético, la ley de Ampère y aplicaciones de la ley de Ampère. Antes de empezar con el estudio del flujo magnético, recordemos el flujo eléctrico. Recordemos que el flujo eléctrico está definido simplemente como la integral de E punto dA. En dado caso que el campo eléctrico sea constante, entonces podemos decir que el flujo eléctrico simplemente es la carga en el interior sobre epsilon 0, donde lo que tenemos es una superficie que sea regular, y si la carga está adentro, entonces lo que significa es que tendremos flujo eléctrico. Si la carga está afuera, entonces lo que pasará es que las líneas de campo que entran por una parte van a hacer salir por el otro lado, y así sucesivamente en todas direcciones. Entonces podemos decir que flujo neto, que es lo que entra menos lo que sale, es cero. Entonces, en resumen, si el campo eléctrico es constante y la superficie es cerrada, entonces el flujo eléctrico está definido como carga en el interior sobre epsilon 0, y habíamos obtenido otra relación que simplemente era carga en el interior sobre epsilon 0. También habíamos obtenido que esta partecita de aquí es lo que se le conoce como la ley de Gauss y es una de las ecuaciones de Maxwell. Recordemos que el flujo eléctrico es lineal, es en línea recta. Si ahora trasladamos estas nociones al flujo magnético, lo que vamos a tener es que si nosotros recordamos la forma de un imán, los imanes podemos considerar que el polo norte, las líneas de campo magnético salen y en el polo sur las líneas de campo magnético entran. Pero si nosotros vemos el imán como un todo, lo que tenemos básicamente es que estas líneas de aquí se enrollan sobre sí mismas. Si el imán tiene la suficiente fuerza, es decir, si es suficientemente potente, entonces lo que va a pasar es que esta línea de campo va a venir y se va a enrollar acá, y sucesivamente también estas otras líneas de campo. Es decir, la naturaleza del campo magnético es hacer justo este círculo y cerrarse sobre sí mismo. ¿Cuándo no se pueden cerrar? Cuando el campo magnético no es lo bastante intenso, por ejemplo en este caso de un imán natural. Pero si nosotros pensamos ahora en una corriente eléctrica, lo que tenemos es que tenemos un cable, y pues si por este cable fluye una corriente eléctrica que llamaremos I, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es con el dedo pulgar, seguimos la dirección de la corriente y los dedos enrollados nos van a quedar alrededor, y así es como vamos a obtener la dirección del campo magnético. Y el campo magnético no son más que círculos concéntricos. Si nosotros vemos la imagen de lado, si hacemos un corte, sección transversal aquí, lo que tenemos básicamente son circulitos concéntricos, donde el campo magnético básicamente toma esta dirección y justo en este punto es donde está la corriente eléctrica. El problema es que si ahora nosotros pasamos la noción de flujo eléctrico y nosotros calculamos el flujo magnético, pues básicamente obedece la misma relación. En lugar de tener el E, tiene el B. Ahora lo que tendremos es que en lugar de tener el campo eléctrico tenemos el campo magnético, el diferencial del área sigue siendo el mismo, pero algo muy importante aquí es que la integral simplemente es abierta. ¿Por qué es abierta? Porque si nosotros ponemos una superficie cerrada, lo que va a pasar es que por un lado va a entrar campo magnético y por otro lado va a salir. Por aquí va a entrar y por aquí va a salir. Entonces el campo magnético de una superficie cerrada siempre es cero. Si nosotros agarramos una superficie, digamos, de esta forma, por un lado van a salir las líneas de campo magnético y por otro lado van a entrar. Por eso es que la superficie necesita ser abierta. La diferencia es que si la superficie es cerrada, las líneas de campo por un lado van a entrar y por otro lado van a salir. Entonces, como una consecuencia de esto, lo que tenemos es que si la integral es cerrada de una superficie, el campo magnético, el flujo magnético vale cero. Esto también se le conoce como la ley de Gauss del magnetismo y también es una de las ecuaciones de Maxwell. Esto lo que nos está diciendo también es que no existe un monopolo magnético. Es decir, si ustedes tienen una carga eléctrica, ustedes tienen una sola carga eléctrica, ya sea positiva o negativa. Pero ustedes, si pasan esta analogía eléctrica y ahora la pasan a magnética, nosotros no podemos tener un polo norte solito y entonces esto que las líneas de campo estén saliendo, porque recordemos que la naturaleza del campo magnético es cerrarse sobre sí mismo. Entonces en este caso no vamos a tener esa naturaleza de cerrarse sobre sí mismo, simplemente no está. Por eso es que no existen las cargas magnéticas. Existe
el magnetismo, pero por un lado existe el polo norte y el polo sur juntos como uno solo. En este caso yo podré decir que este es el norte y que este pedacito de aquí es el sur. Entonces siempre van a existir el norte con el sur, como en este caso el imán de barra. Existe el norte con el sur. Si a mí se me ocurriese partir este imán a la mitad, ¿qué es lo que va a pasar? Puedo considerar que aquí, entonces, la parte de arriba está saliendo el campo magnético, pero aquí sale y se va a volver a clavar sobre sí mismo. Entonces, va a tener su sur y va a tener su norte. Y el imán de abajo va a volver a tener esta parte con sur y esta parte con norte. Entonces, esto va a salir y se va a acoplar acá, que era lo que ya estaba pasando, pero también esta parte va a venir y se va a acoplar sobre sí mismo. Entonces, la naturaleza del campo hace que no existan cargas magnéticas. Entonces, esta ley de aquí también se le conoce como ley de Gauss del magnetismo, o a veces le dicen simplemente la no existencia de monopolos magnéticos, porque el flujo magnético de una superficie cerrada es igual a cero. Entonces, en esta analogía, si continuamos haciendo esta analogía, lo que tenemos es que, bueno, tenemos que ahora el flujo magnético de una superficie cerrada es cero, pero también tenemos el flujo magnético de una superficie abierta que tomó esta relación. Si ahora nosotros decimos, bueno, nosotros sabemos que esta parte en rojo es la ley de Gauss, donde lo que tenemos es el campo eléctrico, el producto punto entre la superficie, en este caso cerrada, y el diferencial de área de esa superficie, y entonces las líneas de campo básicamente atraviesan esa superficie si ahora yo pongo la carga aquí en el centro, por la relación que tiene el campo lineal. Yo no puedo extender eso a una parte magnética por el hecho de que hablábamos que la superficie no puede ser cerrada, tiene que ser abierta forzosamente. Entonces, si yo quiero pasar esa analogía de Gauss ahora a la parte magnética, lo que vamos a tener es que vamos a tener un campo, vamos a tener un diferencial. Aquí lo que tengo en ley de Gauss es que de este lado está la carga, lo que se le nombra la fuente, y de este lado está el campo. Entonces ahora si yo lo paso esa analogía, de este lado tengo el campo y entonces ahora necesito tener la carga. Pero quedamos que no existen cargas magnéticas, pero sabemos que una corriente eléctrica genera un campo magnético. Entonces podemos poner la corriente eléctrica y su correspondiente constante, que en este caso es mu0. El mu0 va multiplicando por el hecho de las unidades. La única diferencia importante aquí es que cuando nosotros tengamos una superficie, para el caso eléctrico ya no va a ser una superficie, ahora vamos a tener lo que se le nombra una integral de línea. Es más, algunos aquí le ponen una C para denotar que es una integral de contorno. Y a esto que está aquí se le conoce como la ley de Ampère. La ley de Ampère es un análogo a la ley de Gauss, pero es deducida de una forma muy diferente y la naturaleza es muy diferente. Si nosotros lo analizamos, lo que vamos a tener es que este B es el campo magnético de esta corriente y también vamos a tener una corriente en el interior. Esta I-in es la corriente en el interior y en la hora, en lugar de ser una superficie, será un contorno. A la superficie gaussiana, bueno, a la superficie en Gauss se le nombra superficie gaussiana y ahora lo que vamos a tener son unos anillos amperianos. Ahorita lo voy a dibujar a continuación. Este producto punto que está aquí es simplemente el producto punto entre el campo eléctrico y cómo estoy recorriendo la línea. Y finalmente, este dl es el diferencial del contorno. ¿A qué nos referimos con el anillo amperiano? La idea es, tenemos una corriente eléctrica, en este caso que va para arriba, y lo que hacemos es le hacemos un corte sección transversal y lo analizamos simplemente de frente. Entonces, cuando lo tengo visto desde arriba, lo que voy a tener es la corriente eléctrica y entonces nosotros sabemos que esto genera campos magnéticos, en este caso que van en esta dirección. Lo que se hace es se hace un contorno cerrado, este pequeño circulito, y este pequeño circulito es justo el dl. Y ahora el dl lo único que tenemos que hacer es, si queremos calcular el campo magnético a una distancia r, entonces ahora este contorno tiene que tener es justo esa distancia r. Solamente vamos a considerar las corrientes eléctricas que estén dentro de ese contorno. Si yo llegase a tener por aquí otras corrientes, estas corrientes como están afuera del contorno no las voy a considerar,
Por eso solamente son las corrientes en el interior de lo que se le nombra el anillo amperiano. Este de aquí es justo el anillo amperiano, que es justo el anillo que nosotros hacemos para envolver a las corrientes. El anillo amperiano no necesariamente tiene que ser circular, podría ser en forma de cuadrado, podría ser en forma triangular, pero es muy importante que sea un contorno cerrado. Eso sí es muy importante. Tiene que ser un contorno cerrado. Recordemos que esta integral es una integral de contorno. Y se me estaba olvidando mencionar, la corriente en el interior del anillo amperiano es la corriente que sale menos la corriente que entra. Es decir, si aquí tenemos en este anillito amperiano, por decir algo, tenemos una corriente que está saliendo, recuerden que el punto es un vector que está saliendo, entonces esa sería I1, por aquí vamos a dibujar otra corriente I2, y por aquí vamos a dibujar otra corriente que está entrando I3, entonces la corriente total, pues básicamente serían las corrientes que salen, que en este caso sería I1 más I2 menos la corriente que está entrando, que sería I3. Entonces esta corriente en el interior sería la corriente que va a ir aquí. Si en este caso nosotros tenemos alguna otra corriente que esté afuera, estas corrientes no van a ser contempladas porque están afuera del anillo amperiano. Es básicamente lo mismo que ocurría con la superficie gaussiana. Si tenemos carga pero está en el exterior de la superficie gaussiana, pues básicamente esa carga no se cuantifica. Entonces, bueno, resumiendo, hay que tener nada más cuidado en la ley de Ampère, porque la ley de Ampère está definida de esta forma. La integral cerrada de contorno de B.dl es igual a mu 0i y aquí nos faltó en el interior. Este producto punto hay que tener en cuenta cómo lo estamos recorriendo. Por ejemplo, para este caso tenemos una corriente que va hacia afuera, el dedo pulgar va hacia afuera y por lo tanto los dedos nos quedan en contra de las manecillas del reloj. En esa dirección va el campo. Si yo el diferencial de longitud lo recorro en esa misma dirección en contra de las manecillas del reloj, entonces por lo tanto el producto punto va a ser un coseno de 0 grados y me va a quedar simplemente B de L. Pero en el caso de la figura B, ahí lo que está pasando es que el campo magnético sigue estando en dirección en contra de las manecillas del reloj, pero ahora estamos recorriendo el círculo en sentido contrario. Por eso es que aparece un menos, porque entonces lo que va a pasar es que el coseno va a ser de 180 grados, que sería menos 1. Entonces hay que tener muy en cuenta cómo estamos recorriendo el anillo o la trayectoria amperiana. Ejemplo, usa la ley de Ampère para hallar el campo magnético a una distancia r de un alambre largo y recto. Entonces la idea es que tenemos un cable muy largo y nosotros queremos determinar el campo magnético a una distancia r. Entonces lo que tenemos que hacer básicamente es hacer un anillito amperiano justo aquí alrededor y lo podemos hacer haciéndole un corte sección transversal. Entonces si hacemos eso, el cable me va a quedar aquí, ponemos un puntito porque la corriente sale, entonces por lo tanto el campo magnético va en esta dirección haciendo pequeños anillos alrededor. Esta distancia r de aquí va a ser exactamente la misma que esta de acá. De la ley de Ampère, solamente tenemos una corriente en el interior, que sería I, que es justo en esta dirección. Entonces voy a recorrer el campo magnético, va a quedar hacia acá, y voy a recorrer el dl justo en esta dirección, para que el coseno sea de 0 y me dé 1. Entonces vamos a tener b por la integral cerrada del dl igual al mu 0i. El dl en este caso sería la longitud de todo el anillo, por lo que la longitud sería simplemente el 2πr, que sería el perímetro. Cuando yo despejo el campo magnético, este simplemente toma la forma mu 0i sobre 2πr. Y si recordamos, este es el campo magnético que habíamos obtenido con ley de Biot-Savart, básicamente poniéndonos a una distancia justo aquí e integrando del cable desde menos infinito hasta infinito. La ley de Ampère es muchísimo más sencilla, el problema es que solamente sirve básicamente para cables rectos. Si yo tengo un cable que haga esta forma, yo podría calcular el campo magnético aquí o aquí, pero no podría calcular el campo magnético en cualquier punto, por ejemplo en este punto debido a la curvatura. En este sentido es muchísimo mejor la ley de Biot-Savart, al igual que la ley de Gauss. La ley de Ampère tiene sus limitaciones geométricas. Es muy sencilla, pero tiene sus limitaciones geométricas para poderlo utilizar. La figura muestra la sección transversal de un conductor largo del tipo llamado cable coaxial, de radios A, B y C.
En los conductores existen corrientes I iguales pero antiparalelas distribuidas uniformemente. Deduzca expresiones para B de R los intervalos, inciso A, R menor que C. Lo que tenemos que hacer nuevamente es un anillo amperiano, solamente que en esta ocasión debemos de hacerlo adentro de R, pues queremos justo algo así. De la ley de Ampere vamos a tener B.dl va a ser igual a mu 0 y en el interior. Vamos a recorrer en esta dirección y en esta dirección también el dl y el b. Vamos a considerar que la corriente de adentro está saliendo. Entonces, por lo tanto, esto simplemente quedaría b de la integral del dl igual al mu 0 in. En este caso, el dl sería el perímetro que habíamos obtenido también anteriormente, que es el 2πr, y por lo tanto el campo magnético simplemente es... Ahora lo que tenemos que determinar es esta corriente en el interior, porque el anillo amperiano está agarrando una parte de la corriente total. ¿Qué es lo que debemos de hacer? En alguna ocasión lo hicimos. Lo que tenemos que hacer es la corriente en el interior, el volumen interior debe ser igual a la corriente total entre el volumen total. Por lo tanto, la corriente en el interior simplemente será la corriente total por el volumen en el interior, el volumen total. En este caso, el volumen de un cilindro. Entonces, cuando sustituye esta corriente en el interior en este campo magnético, tenemos el campo magnético justo adentro del cable. Y si son B, en un C menor que R y un R menor que B. En este caso queremos voy a borrar esta de aquí, queremos un anillo amperiano justo aquí. Lo que estamos haciendo ahora es que estamos agarrando toda la corriente. Y como inicialmente dije que la corriente salía, entonces el campo va en esta dirección y el BL también. Por lo tanto, el campo simplemente sería el de un cable, justo a esa distancia R con el R acotado. Inciso C. Queremos un B menor que R y un R menor que A. Nuevamente voy a borrar el anillo amperiano y ahora vamos a hacerlo justo aquí. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a agarrar una parte de la corriente de afuera y voy a agarrar toda la corriente que está adentro. Recordemos que yo dije que la corriente en el centro salía, pero la corriente del bordo está entrando. Y la ley de Ampere me dice la corriente que sale menos la corriente que entra. Por lo tanto, ahora de la ley de Ampere lo que vamos a tener es que va a ser B es igual a mu 0i sobre 2πr y en el interior, ¿okay? Y esto va a ser igual a mu 0 sobre 2πr. Y esta i en el interior va a ser esta i, que es la i justo del primer cable, la que tiene un radio C, menos una corriente en el interior de la otra, porque quedamos que la ley de Ampere es la corriente en el interior, es lo que sale menos lo que entra, y estoy considerando que esta corriente de aquí está entrando, por eso se la resto. Y esta corriente en el interior vamos a ver que básicamente es hacer nuevamente este cociente. Cuando hacemos este cociente, la única diferencia es que ahora el cociente va a tener que ser con el otro volumen, es decir, este volumen que está aquí. Entonces, por lo tanto, esta corriente en el interior, vamos a sustituirla ahí. Y aquí tenemos el campo magnético en B menor que R y R menor que A. Finalmente, queremos el campo magnético en un R mayor que A. Nuevamente voy a borrar esta parte. Y ahora lo que queremos es el campo magnético hasta acá afuera. Pero cuando hacemos el campo magnético hasta acá afuera voy a tener la resta de las dos corrientes. Una corriente sale y la otra corriente entra. Por lo tanto, el campo magnético en esta región, debido a la resta de las corrientes, es cero. Aplicaciones de la ley de Ampere. Las mejores aplicaciones por excelencia de la ley de Ampere son los solenoides y los toroides. Lo que vamos a ver ahorita son los solenoides. Básicamente un solenoide simplemente es un cilindro hueco, eso sí es muy importante. No necesariamente tiene que ser de un material de hierro, puede ser de cartón, de plástico, lo que sea. El punto es que tiene que ser un tubo hueco. Y lo que se hace es que se mete un cable y el cable se empieza a enrollar justo alrededor de este. Entonces solamente es un solo cable por el cual se le hace incidir una corriente eléctrica. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos un cable que está enrollado sobre sí mismo, si yo hago un corte aquí de sección transversal y analizo el cable, básicamente lo que tengo es lo siguiente. Lo que tenemos es esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que vamos a considerar
es que por aquí está entrando la corriente, por aquí está entrando la corriente eléctrica, que es lo que dibujé acá a la izquierda. Entonces nosotros tomamos con el dedo pulgar la dirección de la corriente. Entonces, si nos damos cuenta, lo que está pasando es que son pequeños anillos de corriente que están alrededor. Es decir, tengo un cablecito con un campo magnético justo en esta dirección. Si yo hago un corte arriba, lo que me doy cuenta es que esa misma corriente, a la hora de dar la vuelta, simplemente está saliendo. Entonces, cuando yo analizo la parte superior, es un cable donde la corriente sale y entonces, por lo tanto, el campo magnético va en contra de las manecillas del reloj. Si yo empiezo a hacer los aros cada vez más y más grandes, entonces me doy cuenta que en realidad justo en esta parte de aquí en medio los aros van para acá y justo aquí cuando se juntan los aros van para acá, por eso es que, y esto pasa con cada uno de estos cables. Entonces por eso es que la superposición de todos los cables dan básicamente un campo magnético en esta dirección. Si nosotros analizamos los cables de forma continua uno a un lado del otro, lo que tenemos es lo siguiente. Si nos fijamos primero en este pequeño cable que está aquí, entonces lo que tenemos es el campo magnético que va a favor de las manecillas del reloj. Pero si nosotros vemos, este pedacito viene para acá y ahora cuando yo analizo este va para acá, este va para acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como es el mismo cable, lo que va a pasar es que el campo magnético que va hasta arriba se cancela con el campo magnético que va hacia abajo, simplemente por superposición de las líneas de campo. Y lo mismo pasa del otro lado. Aquí el campo viene para acá y aquí sube y aquí sube. Entonces los cables continuos se van a cancelar el campo. Por lo tanto, en esta zona no va a existir un campo magnético y solamente va a existir campo magnético adentro y afuera. Si nosotros analizamos la parte de arriba va a pasar lo mismo. Aquí el campo magnético está subiendo, pero aquí el campo magnético está bajando y está bajando. Entonces, por lo tanto, también aquí en medio se va a cancelar el campo magnético. Es decir, en un solenoide, la espira se cancelan los campos que están a los lados, pero cuando nosotros analizamos este campo de aquí, este campo viene para acá, este campo viene para acá, este campo viene para acá. Y si nosotros vemos la parte inferior, este campo viene para acá, este campo para acá, para acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos básicamente una superposición de campo magnético en medio justo del cable. Entonces, lo que tenemos es que en general vamos a tener un campo magnético que va a apuntar en una dirección. Eso es en esencia un solenoide. Es un cilindro al cual se le ha enrollado cable, pero el cable se ha enrollado de tal forma que esté muy bien apretadas las espiras, esto con la intención de generar un campo lo más intenso y lo más homogéneo posible. Entonces, al final del día lo que tenemos es que un solenoide con la espira muy bien apretada se va a comportar básicamente como un imán de barra, donde lo que tenemos es que por aquí tenemos el polo sur y por aquí vamos a tener también el polo sur en el inciso B. Entonces acá vamos a tener el norte y también en este lado vamos a tener el polo norte. Entonces un solenoide básicamente es un imán, pero ahora este imán está formado a través de una corriente eléctrica. Eso, la ventaja es que nosotros podemos encenderlo y apagarlo conforme nosotros queramos. Esa es una gran ventaja del solenoide y esas son básicamente las aplicaciones de los solenoides. Una aplicación muy común de los solenoides es, por ejemplo, los timbres de casa. ¿Qué es lo que pasa? Es un solenoide y aquí lo que tiene en la parte aquí es una barra, entonces tiene metido un resorte. Y aquí también tiene metido un resorte y acá lo que tiene es una especie de metal o campana que vibre. Entonces cuando nosotros presionamos el timbre, lo que hacemos es generamos una corriente eléctrica, entonces esa corriente eléctrica lo que hace es mover a esta barra, perdón, la barra sí es de metal, entonces, ¿para qué? Para que justo sea una barra metida en un campo magnético, entonces va a sentir la fuerza magnética y la barra se mueva. La barra se va a mover y lo que va a hacer es que va a golpear a la campana en la parte superior. Cuando nosotros soltamos el timbre, entonces este resorte lo que va a tener que hacer es regresar a su posición de equilibrio. Cuando trate de regresar a su posición de equilibrio, lo que va a hacer es empujar la barra hasta la parte inferior. Entonces en la parte inferior también hay otra campana y la cual la barra la golpea. Entonces por un lado tenemos el din y por otro lado tenemos el don. Cuando nosotros quedamos presionados durante mucho tiempo un timbre, entonces se escucha como un ruido de tar. ¿Por qué? Porque no damos tiempo a que las campanas oscilen de una forma bonita, armónica, de pim, pam,
sino que simplemente golpea uno, golpea otro, golpea uno, golpea otro, entonces todavía no termina de desexcitarse la campana cuando ya se está volviendo a golpear. Entonces este es un ejemplo muy común de solenoides. También funcionan estos tipos de solenoides en las puertas eléctricas, que básicamente ¿qué es lo que tenemos? En las puertas eléctricas nosotros tenemos el pasador y también el resorte. Entonces cuando nosotros presionamos para que alguien pueda entrar la puerta, entonces presionamos, se escucha la chicharra que hace rrr. Esa chicharra no es más que el solenoide que está trabajando. Entonces lo que hace es empuja la barra y entonces sigue prendida para tratar de empujar la barra a la parte inferior y deje pasar el cerrojo, o sea, salga del cerrojo. Una vez que nosotros soltamos, entonces el resorte regresa la barra a su posición de equilibrio y la barra básicamente cierra con el cerrojo. Entonces así es como también se tienen las puertas eléctricas, donde simplemente uno presiona, se corre el pasador a través del solenoide y nosotros soltamos, desaparece el campo magnético y a través del resorte entonces la barra sube. Esa es una de las aplicaciones muy comunes del solenoide. También los solenoides son necesarios, por ejemplo, en los motores de los autos, justo para iniciar el sentido del arranque. Y tienen muchísimas aplicaciones. Algunos los conocen también como los electroimanes, porque son imanes eléctricos, es decir, en el momento que nosotros prendemos un voltaje, se establece una corriente eléctrica y por ende se establece un campo magnético. Entonces ahí era esto de electroimán, porque básicamente sigue comportando como un imán, pero la ventaja es que solamente es un imán mientras esté pasando la corriente. Una vez que se quita la corriente eléctrica, entonces básicamente el imán desaparece. El único que hay que tener cuidado con el solenoide es que hay solenoides de varias capas. Nosotros aquí tenemos un embobinado de una sola vuelta, pero nosotros podemos también poner un cable y hacer que este cable dé la vuelta y esté pasando justo encima de este otro cable. Entonces vamos a tener solenoides de dos capas. También se le puede dar una tercera vuelta y puede ser solenoides de 3, 4, 5 o mucho más capas. Eso dependiendo de la intensidad del imán que queremos formar. Aquí el único detalle es que cuando se hacen solenoides muy grandes, como el cable está muy apretado, el cable básicamente lo que hace es que no tiene un revestimiento de plástico. El cable simplemente tiene como una especie de pintura aquí alrededor de él para justo tratar de que sea lo menos grueso posible y el solenoide pueda ser lo más compacto posible. Entonces el problema es que esa pequeña capa de revestimiento es muy susceptible al calor. Si nosotros utilizamos el solenoide durante mucho tiempo, lo que va a pasar básicamente es que el cable se va a empezar a calentar y como está muy apretado en las espiras, no va a tener para dónde disipar ese calor y entonces se van a empezar a quemar, se va a empezar a derretir este revestimiento que está aquí y va a quedar el cable. Y como está pegado un cable con otro, entonces va a hacer un corto y se va a quemar el solenoide. Entonces al final del día, en lugar de tener las espiras, vamos a tener solamente ahí un pedazo de metal y ya no va a fluir la corriente eléctrica armónicamente en el sentido que se van a formar estas espiras de campo magnético y van a dar el campo magnético en el centro como el de un imán. Entonces ahí es cuando se echa a perder el solenoide y este es el problema fundamental que tienen las bobinas. Toda bobina cuando hacemos pasar una corriente eléctrica se genera el campo magnético, pero hay que utilizarlas durante poco tiempo porque si no se calientan y no disipan bien la energía. ¿Por qué no la disipan? Porque los cables están muy apretados. Por ejemplo, la CFE utiliza algo que se le nombra los transformadores, que es básicamente para bajar la corriente eléctrica o incrementar la corriente eléctrica. Entonces, estos transformadores en esencia son bobinas, son solenoides. El único punto que tienen es que esta bobina está metida dentro de un cilindro y este cilindro tiene un aceite muy especial. Entonces lo que hace este aceite es justamente disipar ese calor, es decir, si el solenoide se calienta, entonces lo que va a hacer este calor se va a transmitir al líquido que está a un lado y eso va a tratar de enfriarlo. Por eso es que luego algunos transformadores cuando se empiezan a echar a perder, si han puesto atención, están los postes de corriente eléctrica donde están los transformadores y de repente se ve que hay como aceite tirado. Es porque en realidad se le está saliendo ese aceite refrigerante, entre comillas, que hace que no se caliente tanto el solenoide. Entonces pueden buscar también las aplicaciones del solenoide dentro de las que se le nombra las electroválvulas, que son válvulas eléctricas que abren y cierran justo a través de una corriente eléctrica. También es una aplicación muy común de los solenoides.
Vamos a calcular el campo magnético de un solenoide ideal. ¿A qué me refiero con un solenoide ideal? Un solenoide básicamente ideal es aquel en el cual tenemos un diámetro del cilindro y tenemos una longitud del cilindro. Si la longitud del cilindro es mucho mayor que su diámetro, se le considera un solenoide ideal, para el cual el campo magnético afuera de él es igual a cero. Entonces, si el solenoide, la longitud es mucho más grande que su diámetro del cilindro, entonces por lo tanto no existe un campo magnético afuera. ¿Por qué hacemos esto? Simplemente es con la idea de poderlo cuantificar más precisamente. ¿Qué es lo que pasa cuando el solenoide no es ideal? Lo que pasa es que si tenemos aquí el cilindro, entonces aquí tiene el enrollamiento, lo que va a pasar es que aquí se forma el campo magnético, entonces esta línea de campo magnético puede básicamente juntarse sobre sí misma y hacer lo que se le nombra un imán de barra. Pero si la longitud es muy grande, entonces este campo básicamente va a salir de aquí, pero no va a alcanzar a acoplarse hasta acá. Esto no va a pasar porque la longitud es muy grande en comparación con el diámetro. Entonces, como este acoplamiento no va a pasar, entonces el campo magnético aquí afuera simplemente es igual a cero y solamente consideramos campo magnético en el interior del solenoide. A eso me refiero con un solenoide ideal. Su longitud del cilindro es mucho mayor que su diámetro. Para poder cuantificar el campo magnético de un solenoide, lo que vamos a hacer es un corte sección transversal. Recordemos que en este caso, por aquí está entrando la corriente, que son las cruces, entonces está el cilindro y por aquí entra y por aquí sale. Lo que estoy considerando es que aquí está entrando y aquí está saliendo, por eso aquí tiene el puntito y aquí tiene la cruz, que es básicamente los puntos y las cruces. Para poder hacer esto, recordemos que tenemos que hacer una trayectoria amperiana o un anillo amperiano. Entonces, si nosotros hacemos un anillo amperiano de esta forma que tiene el lazo 1, lo que va a pasar es que yo puedo agarrar dos cables que están entrando y puedo agarrar o una parte del cable que está entrando o puedo agarrar los dos cables que están entrando. Pero si yo agarro dos cables que entran y dos cables que salen, recordemos que el campo en el interior de la ley de Ampère es la corriente en el interior. Entonces la corriente en el interior sería lo que entra menos lo que sale. Como estoy agarrando dos cables que entran y dos que salen, el campo magnético sería cero. Entonces no me conviene agarrar un anillo amperiano de forma de lazo 1. Lo que me conviene hacer es una trayectoria amperiana en forma rectangular, como básicamente está marcada el segundo lazo. Voy a considerar que aquí es A, que aquí es B, aquí tenemos C y aquí tenemos D. Entonces vamos a integrar cada uno de estos pedacitos. Por lo tanto, la integral de línea la vamos a partir en 4. Entonces vamos a obtener el B.dl, que sería de A B. Voy a recorrerlo en esta dirección a favor de las manecillas del reloj. Entonces vamos a tener de A B más la integral de B a C más la integral de C a D más la integral de D a A. En la primera trayectoria de A a B, el campo va en esta dirección, en la misma la cual estoy recorriendo, entonces por lo tanto hay un ángulo de 0 grados y lo único que va a quedar simplemente es que mu 0i, le vamos a poner aquí interior, simplemente va a ser B por la integral de A B del dl, más lo que tenemos es la integral de B a C. Aquí lo que va a pasar es que nosotros el campo magnético viene para acá, pero nosotros la trayectoria viene hacia abajo, entonces el ángulo que se forma es de 90 grados, y como es el producto punto sería coseno de 90, que sería 0, y esta de aquí será 0. En esta parte de aquí el ángulo es de 180 grados, pero habíamos quedado que lo estamos calculando para un solenoide ideal, donde el campo afuera vale 0, entonces esta integral vale 0. Finalmente en esta parte también nuevamente tenemos 90 grados, el campo viene y la trayectoria viene, entonces se forma un ángulo recto en 90 grados y por lo tanto esto vale 0. Entonces simplemente voy a tener esta integral y la integral de A a B, como es una integral de línea, pues simplemente va a ser la longitud L que está marcado aquí, entonces esto simplemente es B por L. Por lo tanto el campo magnético simplemente sería mu 0 y en el interior, corriente en el interior, por B por L. Pero ahora, ¿cuál es la corriente en el interior?
O sea, ¿cuál es la corriente que está circulando en el interior de este solenoide? Yo hice un lazo amperiano aquí, pero si hago un lazo amperiano donde agarro toda la corriente, entonces no va a ser lo mismo corriente que estamos cuantificando. Lo que tenemos que hacer es que, bueno, esta es un loop, este es otro, este es otro, este es otro. Entonces en realidad son n veces las veces que le estamos dando vuelta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que la corriente en el interior la vamos a poner como la corriente que está entrando en el solenoide por N por L, donde básicamente N va a ser igual al número de espiras por unidad de longitud. Entonces N es el número de espiras por unidad de longitud. Cuando nosotros despejamos esto, lo único que me queda y sustituimos, entonces ahora este IN lo vamos a sustituir acá y tenemos mu0 I por N por L igual al B por L. Se cancelan las L's y lo que tenemos simplemente es que el campo magnético en el interior del solenoide simplemente es mu0 I por N, y este es el campo magnético en el interior del solenoide. Recordamos que el N es el número de espiras por unidad de longitud. Si tenemos un solenoide de 1 metro y tenemos 50 espiras, o sea 50 veces que hace esta espira, pues lo único que tenemos que hacer es que N será igual a las 50 espiras entre la longitud del solenoide. Y así es como podemos cuantificar el campo magnético en el interior del solenoide, siempre y cuando sea un solenoide ideal, es decir, el campo magnético afuera vale 0 y solamente el campo magnético en el interior. Lo siguiente que vamos a ver es el toroide. Un toroide básicamente es muy similar a un solenoide, la diferencia es que el solenoide es solamente el cilindro y ahora lo que hacemos es que el cilindro lo cerramos sobre sí mismo. Es como si quedara básicamente de esta forma, una especie de dona, como la que está aquí. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que cuando nosotros cerramos el cilindro, entonces nosotros ya no ocupamos la parte interior del solenoide. Lo que nosotros ocupamos ahora es que el toroide, en lugar de tener el hueco, está macizo y está lleno de un material ferromagnético, es decir, es un material que podría ser considerado como un imán, donde lo que hace es incrementar el campo magnético. Si nosotros vemos el toroide ya tiene un imán. Entonces lo que hacemos a la hora de enrollar un alambre es, y pasar una corriente eléctrica, es potenciar ese imán, hacer el imán más grande. Entonces las aplicaciones del toroide básicamente son como campos magnéticos más intensos que los campos magnéticos de un solenoide. ¿Para qué se usan este tipo de campos magnéticos? Un ejemplo del toroide es en las bocinas. Si nosotros vemos la bocina en la parte de abajo lo que tiene es un imán. Entonces de repente aquí viene el cono, abre y aquí viene justo la bocina. Entonces en este punto lo que hace es viene el cable y se enrolla. Este núcleo que está aquí es un toroide. ¿Qué es lo que hace la corriente? Cuando viene la corriente eléctrica, la corriente trae una cierta frecuencia, que esa frecuencia está relacionada con la música. Entonces viene la música con una cierta frecuencia, entonces eso quiere decir que el campo magnético está oscilando en esa frecuencia. Y a la hora que llega el toroide, entonces sigue oscilando con esa misma frecuencia. Pero como el campo magnético se está incrementando, entonces lo que va a pasar es que el campo magnético del toroide va a ser más intenso y va a golpear a la bocina. Y esta parte de aquí es la membrana de la bocina, que es la que se está excitando. Se está excitando exactamente con la misma frecuencia que proviene de la música, pues se está excitando a través de un campo magnético que está produciendo una fuerza sobre esa membrana. La membrana oscila y como consecuencia de esa oscilación golpea el medio, golpea el aire y produce ondas de sonido en el aire. Entonces, así es como funciona una bocina, donde se potencia el campo magnético a través de un toroide. Entonces, entre más choncho sea el imán que estamos poniendo aquí, significa que más potencia va a tener para poder golpear a la bocina, al cono de la bocina aún con más fuerza. Esa es una aplicación de los toroides, donde les repito, lo principal es que el núcleo del toroide está lleno de material ferromagnético, es decir, de un material magnetizado ya imán, que vamos a ver más adelante que es un material ferromagnético. El punto es, el campo magnético ya fue fabricado en una cierta dirección. Cuando nosotros metemos el cable y hacemos un corte de sección transversal, entonces lo que va a pasar es que podemos analizar el toroide como está en el inciso B. Tenemos el corte de sección transversal ahora en el toroide
Y lo que hacemos es que entonces el cable, en realidad estas son las espiras que están aquí enrollando. Cuando nosotros hacemos el anillo amperiano para calcular el campo magnético, la corriente que hay en el interior, si se fijan, estamos agarrando todas las corrientes. Y lo único que vamos a hacer es que justo vamos a recorrer el anillo amperiano en la misma dirección del campo magnético. Por eso es que el coseno va a ser 1 y por lo tanto vamos a tener esto del dl. Y aquí le voy a dejar I porque estoy agarrando toda la corriente, o sea, recordemos que es la misma corriente en cada uno. Y en lugar de I le vamos a poner un N, donde N va a ser el número de vueltas. Entonces, en este caso, como la trayectoria es un círculo, pues básicamente esto me queda el 2πr. Por lo tanto, el campo magnético del toroide es simplemente mu0 y n sobre 2πr, donde n es el número de vueltas. Nosotros recordemos que anteriormente habíamos visto el campo magnético de un solenoide, donde habíamos definido una n, que era el número de espiras por unidad de longitud. En este caso la longitud pues va a ser el perímetro del círculo y nosotros podemos decir que es 2πr. Por lo tanto, el campo magnético de un toroide también lo podemos escribir simplemente como mu0 i por n. El campo magnético de un toroide es igual al campo magnético de un solenoide. La única diferencia es esta n, que es el número de espiras por unidad de longitud, que para el caso del círculo es 2πr. Los solenoides y los toroides matemáticamente se comportan igual. La diferencia fundamental es que el toroide justo utilizamos este núcleo que ya tiene un imán y a la hora que metemos la corriente se hace incidir la corriente y se forma un campo magnético que justo está en la misma dirección en la cual está el imán del toroide inicial. Entonces ahora es el imán del toroide más el imán que proviene de la corriente, entonces el campo magnético es mucho más intenso. Y un ejemplo tajante de esto son las bocinas. Sin embargo, matemáticamente se comportan igual. Da la impresión de que son diferentes este campo con el que habíamos obtenido, pero recordemos que lo que mencionaba, que justo esto que está aquí es n minúscula, que es el número de espiras por unidad de longitud. En este caso, como la longitud es un círculo, pues es 2πr. Lo siguiente que veremos será campos magnéticos en la materia. La magnetización. Básicamente estudiaremos el campo magnético en la materia entre sólidos, líquidos, gases, metales, etc. Sin embargo, no todos los materiales reaccionan igual ante la presencia de un campo magnético. Cuando se aplica un campo magnético externo, los dipolos magnéticos se alinean y el medio queda polarizado o en este caso magnetizado. A pesar de que el dipolo eléctrico siempre es paralelo a un campo eléctrico, para la parte magnética no siempre es así. Existen diferentes tipos de materiales, los cuales los clasificaremos como los paramagnéticos. El paramagnetismo se da cuando la última capa de los electrones, al menos un electrón, no está pareado. Es decir, recuerden el principio de incertidumbre de Pauli. Entonces, básicamente en la imagen, lo que tenemos es el último flechita para arriba, significa que el electrón está solo. ¿Okay? Entonces no está pareado. Por lo tanto, cuando metamos un campo magnético, el momento magnético del electrón va a girar en la misma dirección del campo magnético. Algo muy curioso que hay que notar aquí es que si ustedes tuvieran una esfera paramagnética, cuando ustedes la meten en presencia de un campo magnético, los campos magnéticos se doblan hacia el material, como se ve en la imagen hasta abajo, ¿sí? Entonces las moléculas de una sustancia tienen un momento magnético permanente, eso lo sabemos en general, y el campo magnético externo va a producir este torque. Aquí no va a pasar como la parte eléctrica, donde se alinean. Aquí los momentos magnéticos ya están presentes, recuerden. Inclusive el electrón tiene un momento magnético, en este caso las moléculas también tienen un momento magnético ya permanente, y lo único que se hace girar, o sea, se hace un torque sobre esas moléculas, ¿ok? Sin embargo, en particular para los paramagnéticos, cuando se retira el campo magnético externo, la entropía hace que disminuya ese alineamiento, es decir, no se convierten en imanes permanentes, sino que estos decaen muy rápido. Otro tipo de materiales es el diamagnetismo, donde los electrones sí están apareados en la última capa, como en la imagen, solamente que aquí tienen la peculiaridad de que el momento dipolar magnético de los electrones está en contra del campo magnético. Entonces, cuando ustedes meten una esfera diamagnética en presencia de un campo magnético,
este campo se dobla, o sea, como tratando de repeler a la esfera, y básicamente es por el hecho de que los electrones están en una dirección y el campo está en otra. Sí, que lo que les decía, las moléculas repelen el campo muy débilmente. Cuando se aplica un campo magnético externo, los electrones tienden a alinearse y formar diminutas corrientes que generan básicamente un campo interno, y este campo interno es tal que se opone al externo. Por eso es que, como ven en la imagen, el campo magnético le cuesta mucho trabajo penetrar a un material diamagnético. Y finalmente existen los materiales ferromagnéticos, que básicamente el ferromagnetismo se produce cuando el ordenamiento de los momentos magnéticos está en la misma dirección que el campo magnético externo. ¿Sí? Entonces, en los ferromagnéticos tienen la peculiaridad de que están divididos en algo que se le nombran dominios magnéticos, separados por unas superficies llamadas paredes de Bloch. Y en cada uno de esos dominios los momentos magnéticos están alineados. Por ejemplo, en la imagen, si se fijan, las flechitas tratan de marcar los momentos magnéticos y están alineados en cada sección, pero no están alineados en una sola dirección todos. Sin embargo, cuando nosotros metemos este material en presencia de un campo magnético externo, entonces básicamente esas paredes empiezan a desprenderse, empiezan a romperse, y los momentos magnéticos terminan alineados en la misma dirección que el campo magnético. Entonces, resumiendo, lo que tenemos es: los materiales paramagnéticos sí se magnetizan, pero pierden el magnetismo muy fácilmente. Los materiales diamagnéticos no se magnetizan, como el aluminio. Y finalmente, los materiales ferromagnéticos sí se magnetizan y su magnetismo dura mucho tiempo y son muy fuertes.